Los niños pueden pasar a su clase. Gracias a Dios por esos niños esforzados y valientes que están aquí. Son varones fuertes que crecen cada día. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a ver del versículo 1 al 18, el libro de Hebreos. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de poder deleitarnos en su palabra. Prosperidad sin Cristo es desobediencia, fracaso y muerte espiritual. Una familia decidió salir de vacaciones y escogieron las montañas de Colorado. Cuando estaban allá en la ciudad, decidieron pues bajarse a firmar los papeles de la casa que habían rentado. Y los niños se quedaron en el carro, se bajaron sus padres. Cuando estaban saliendo de firmar todos los papeles, el carro empezó a rodar. No sabían qué sucedió y había una pendiente cerca. El carro empezó a rodar. Los dos niños estaban adentro del carro. La madre, desesperada, corrió y se lanzó frente al carro. El carro la pasó por encima. Redució la velocidad. Corrieron el resto de familiares y lograron parar el carro para que no fuera al abismo. La madre fue llevada enseguida al hospital con fracturas en su columna y quedó paralítica por el resto de su vida, postrada en una silla de ruedas. El amor de esta madre no lo podemos describir. ¿Cuánto más es el amor de Cristo para nosotros, para hombres pecadores? La fe, hermanos, no es declarar o creer que Dios va a cumplir la voluntad pecaminosa del hombre para satisfacer deseos egoístas, materialistas. No, la fe es un don de Dios, otorgada a aquellos que han nacido de nuevo por la gracia de Dios y ahora pueden reconocer que han sido salvados por el amor de Cristo, quien se entregó voluntariamente. ¿Para qué? Para limpiar los pecados y para darles vida nueva. Sin embargo, la falta del conocimiento les lleva a muchos a creer que pueden ayudar a Dios. Piensan que por sus obras de caridad pueden ser salvos de la ira de Dios. Otros continúan presentando sacrificios para que Dios los perdone, haciendo obras. Ya no hay necesidad de sacrificios, no hay necesidad de penitencias, pero sí hay necesidad de algo muy importante que se llama arrepentimiento de pecado. Dios quiere obediencia y no sacrificio. El problema de hoy en día es que nadie quiere arrepentirse. Nadie quiere caminar en obediencia a Dios. Y había una gran preocupación en el autor del libro de Hebreos. Y nos damos cuenta por sus exhortaciones. En su carta a sus hermanos, muchos judíos se habían convertido al cristianismo
y no obstante quedaba la duda o el deseo de regresar a sus costumbres judías. Su confianza estaba en la ley de Moisés, pues ellos conocían la ley desde niños y sabían que era la palabra de Dios. Pero llega una nueva idea de relacionarse con Dios sin sacrificios. Y esta idea fue revolucionaria para los judíos, quienes reconocían la ley de Moisés como la palabra de Dios. Pero, ¿qué más necesitaban aquellos creyentes? Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1 al 18. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Bendita es la palabra de Dios y que ella alumbre nuestras vidas. He venido a cumplir tu voluntad. El título del mensaje: palabras de nuestro Señor. Y si algo usted se va a llevar de este mensaje, que sean estas palabras, que usted pueda repetir todos los días de su vida: estoy aquí para hacer tu voluntad, la voluntad de Dios. En este capítulo 10 podemos ver la continuación y la conclusión de la exposición de un gran contraste entre el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio levítico. Vimos la diferencia entre los pactos que regulaban los sacerdocios, la diferencia entre los tabernáculos, el terrenal y el celestial y verdadero. Y en esta ocasión el autor nos presenta los sacrificios, cómo el sacrificio de Cristo es superior. Pero hay un deseo en el autor: que ninguno de sus lectores dejen de confiar en el sacerdocio de Jesús. Y de igual manera es el deseo para cada ministro que la congregación no deje de confiar en Jesús. Que nadie deje de confiar en Jesús. Porque el plan divino está activo. Jesús lo ejecutó.
Dios había preparado un cuerpo para Jesús, para que viniera a cumplir su voluntad, la voluntad del Padre, y que por medio de ese sacrificio Cristo quitara, limpiara el pecado de una manera eficaz. La diferencia entre los sacrificios de la era levítica y el único y verdadero de Cristo es profunda. Dice el versículo 1, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. La ley, ¿qué ley? La ley de Dios. ¿Y en dónde está la ley de Dios? Está en el Antiguo Testamento. La ley, el Torah, el Pentateuco, 5 libros donde usted puede aprender y estudiar la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5 libros. La ley, pero esta ley dice es una sombra de las cosas venideras, verdaderas. Y esta palabra sombra tiene muchas connotaciones. Una sombra es una figura borrosa ¿de qué? De lo real. En este contexto, la sombra debe producir el deseo de poseer la realidad. Por eso, sin Cristo, no podríamos ir más allá de las sombras en cuanto a nuestro concepto y conocimiento de Dios. La ley es una sombra, dice el autor. Y el autor está empleando esta palabra como un indicador de las cosas buenas que están por venir. Todo el sistema legal era terrenal. Vimos el santuario, el tabernáculo, sacrificios, pacto y la ley. Y ninguno tenía la sustancia de la realidad espiritual. Y no podía llevar al pecador a su meta espiritual. Era una sombra. Una sombra. Y la sombra solamente tiene una relación con la verdad. Representa la verdad, pero no es la verdad que todos necesitan. Le falta una dimensión para ser real. Permítame explicarle. Usted tiene un dibujo, tiene una pintura de un hombre. ¿Qué va a ver? Es una representación, pero el hombre no está en el dibujo. Si yo veo la sombra de mi esposa, no es suficiente para mí la sombra. Yo quiero la realidad, la sustancia. No voy a abrazar a la sombra. No le voy a decir qué bella la sombra, aunque vea el cabello en la sombra, bonito. Pero no la voy a abrazar. Yo quiero la sustancia, quiero la persona, no la sombra. Quiero verla, quiero admirar su belleza, quiero tocarla, quiero abrazarla, quiero sentirla, porque la sombra nunca me va a satisfacer. No quiero la sombra. Deseo la sustancia. La ley, al ser una sombra, no podía establecer una relación íntima con Dios. Dios crea al hombre con un propósito para que se relacione con él por medio de Cristo. ¿De Cristo? Sí. De los bienes venideros, o en otras palabras, de la época mesiánica o el siglo venidero. Cristo. ¿Y sabe cuáles son las buenas noticias? Que ya estamos en Él, en Cristo. Aunque todavía nosotros esperamos esa manifestación en el futuro, su retorno. Había un problema que solventar. Repetición de sacrificios, de las ofrendas, de la expiación. Cada año, sacrificios. ¿Y por qué? Porque eran imperfectas. La repetición comprueba que no se había logrado el fin. Y aquí vemos el primer punto, sacrificios insuficientes e imperfectos. Versículo 2 dice, de otra manera no habría dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto
purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio ¿de qué? Un recordatorio anual, todos los años, de los pecados. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Los sacrificios continuaban porque eran imperfectos, porque no podían limpiar el pecado. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento lo podía hacer. ¿Por qué? Porque el problema radicaba en la conciencia del hombre. Dice el autor, de caso contrario, hubieran cesado los sacrificios. Piense usted, cuando un enfermo deja de estar enfermo y está sano, ya no va al médico, ¿no? Ya no hay necesidad, porque está sano. De igual manera, si los sacrificios hubieran limpiado su conciencia, hubieran cesado. Pero como eran imperfectos, debían realizarlo cada año, año tras año, sacrificios. El propósito de los sacrificios, mostrar a los pecadores su culpa y recordarles la purificación, necesidad de purificación y prepararles. ¿Para qué? Para el verdadero sacrificio de Cristo. Al recordar su pecado, al mirar su pecado, podían ellos anhelar por esa verdadera redención. Cuando el Espíritu de Dios nos muestra, nos revela nuestra maldad y nuestro pecado, porque somos pecadores, hermano. Somos. Y reconózcalo. Somos pecadores. Cuando el Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a anhelar más de Cristo. Porque el que piensa que está firme, velad que no caiga. Yo necesito más de Cristo. Y Dios se encarga de decirme, quiero más de ti. Sí, de verdad, Señor. Sí, más. Quiero más santidad. Quiero más consagración. Quiero más de ti. Más compromiso conmigo. En adoración, en alabanza, en obediencia. Él se encarga de recordarnos. El Espíritu de Dios se encarga. Ellos anhelaban esa verdadera redención al presentar los sacrificios. El sacrificio de los toros, de los machos cabríos, fue una solemne confesión de que el pueblo se había rebelado contra Dios. Y Dios fue quien instituyó esta observancia para que sepan que Él demanda un pago por el pecado, por todo pecado. Y Dios muestra que Él ya no se agrada, que no está agradado con actos ceremoniales o aún morales, sino una relación de confianza y obediencia absoluta. Confianza y obediencia absoluta. Nuestro servicio, nuestra alabanza, tome en cuenta algo, puede convertirse en un ejercicio religioso e hipócrita si nuestra relación con Dios no está primero. Le voy a repetir, nuestra adoración y servicio se puede convertir en un ejercicio religioso e hipócrita si nuestra relación con Dios no está primero. En otras palabras, Dios va primero. Su esposo, no, Dios. Su trabajo, no, Dios. Su familia, no, Dios. Su gimnasio, no, Dios primero en todo. Y Dios sabe. ¿Quién podrá engañarle a Dios? No, Señor, tú estás para mí primero. Bueno, usted y Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Él sabe. Versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo.
No te agradaron ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Vimos sacrificios insuficientes, imperfectos, pero hay un sacrificio suficiente y perfecto. Segundo punto, suficiente y perfecto. Usted acaba de escuchar una declaración sublime. Jesús, antes de venir a este mundo, Él sabía acerca de los sufrimientos que le aguardaban. Ese sacrificio fue profetizado por David en el Salmo 40, 6 al 8, que ya lo leímos 2 veces. Este salmo indica esos sacrificios de animales que eran impotentes para limpiar, para quitar los pecados. Esos sacrificios solo anticipaban al Cordero de Dios, su venida. Pero no eran la intención final de Dios, no, estos sacrificios. El diseño divino fue la encarnación de Jesús. El cuerpo preparado, ¿por quién? Por Dios. Cristo se hizo hombre para proveer un sacrificio satisfactorio y Dios lo preparó, el Padre. Dios es santo, santo, santo. Y Él requería un cuerpo santo, sin mancha, no contaminado, con pecado, como está el cuerpo de todos los hombres. Hoy Dios desea hombres santos. Hoy Dios busca mujeres santas, separadas para Él, cubiertas por la justicia de Cristo Jesús. Vemos un énfasis en la obediencia. Y es por esto que el autor vuelve a repetir las palabras de Jesús. Las vuelve a repetir en el versículo 8 al 14. La obediencia. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. En obediencia. Dios quiere obediencia, no sacrificios. Obediencia. Muchos trataron de caminar en la voluntad de Dios, pero no pudieron hacerlo. Jesús fue el único en toda la historia de la raza humana que cumplió cabalmente el plan de Dios, del Padre. Vino a hacer la voluntad del Padre. Versículos 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados. ¿Voluntad de quién? Del Padre. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de sus enemigos, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. El autor nos cita este Salmo 40, nos cita el Salmo 10, cita Jeremías. Usted ve, hace uso del Antiguo Testamento. Usa la misma palabra de Dios. Con la misma palabra Él les está explicando e interpreta el significado mesiánico para que ellos puedan creer, para que ellos puedan obedecer. Ese es el propósito. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Esa es la voluntad, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, que el pueblo sea santificado. La voluntad de nuestro Dios. Dios desea purificarnos del pecado para que podamos acercarnos a Él. Desea santificarnos para que nos acerquemos a Él, para que podamos establecer esa comunión, para que podamos desarrollar esa comunión con nuestro Señor día a día.
pero que nos podamos acercar en adoración, en confianza, con fe en su Hijo amado Cristo Jesús. Recordando que ya no hay necesidad de sacrificios, porque Él es el sacrificio suficiente y perfecto, Cristo Jesús. Nos dice el autor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ya escuchamos? Jesús se entregó una sola vez como un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que la voluntad del Padre se cumpla, para que los pecadores sean santificados. Un sacrificio agradable a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la entrega de Jesús fue voluntaria, fue racional y moralmente perfecta. Cristo Jesús. Filipenses 2:6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si usted desea seguir a Cristo, si usted desea ser un discípulo de Dios, necesita ofrecerse a Dios para poder cumplir su voluntad. Necesita negarse a usted mismo. Necesita morir a su yo, a sus deseos personales. Necesita tomar su cruz y caminar en obediencia y en santidad. Cuando le ofendan, cuando se sienta ofendido, cierre su boca. No se defienda. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. No aprenda del mundo donde reina el orgullo y la altivez, donde el más fuerte prevalece. Usted no le pertenece al mundo, usted le pertenece a Dios. Y Él no le pide sacrificios, sino obediencia total. Él quiere que su vida completa le entregue, no a medias. Completa. Él quiere todo. Porque Él lo dio todo por usted. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué está sentado? Porque hay un trono. En el tabernáculo no había ninguna silla. Porque el trabajo no estaba culminado. Porque los sumos sacerdotes no pudieron terminar esa obra. Porque los sacrificios eran imperfectos y tenían que continuar trabajando, ministrando. Pero Él se sentó. Se sentó en el trono porque Él culminó la obra, porque Él la terminó y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Porque Él es el Rey y está sentado, Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están de pie son siervos. Somos siervos para su gloria. Cita una vez más el autor, Salmo 110. Sentado a la diestra del Padre. Vuelve a mostrar el autor
que Él es superior, que Él es superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero piensa en esto, la muerte en una cruz era la máxima humillación en ese tiempo y estaba preparada para los esclavos y los criminales. La mayor vergüenza en la humanidad la pasó Jesús. ¿Por qué? Por pecadores. Sí, hermanos, por cada uno de nosotros. Para derrotar a sus enemigos, a Satanás y a la muerte, dice Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Cómo estaba usted sin Cristo? Piense un momento. Y nunca se olvide cómo era su vida sin Cristo. Una vergüenza que no vale la pena recordar cómo vivíamos sin Cristo. Muertos en delitos y pecados. Si no es suficiente lo que acabamos de escuchar, permítame leer una cita del libro de la Cruz de Cristo de John Stott. ¿Acaso no fue rechazado por su propia nación, traicionado, negado y abandonado por sus propios discípulos y finalmente ejecutado? Extendido en la cruz, privado de toda libertad de movimiento, clavado al madero, amarrado e imponente, parecería ser una derrota total. Si hay victoria en ese momento, es la victoria del orgullo, los prejuicios, los celos, el odio, la cobardía y la brutalidad. No obstante, lo que sostiene el cristianismo es que la realidad es lo opuesto de lo que parece a la vista. Vencido en la cruz, él mismo estaba venciendo. Aplastado por el cruel poder de Roma, él mismo estaba aplastando la cabeza de la serpiente. La víctima era victoriosa. La cruz obtuvo la salvación para los pecadores, la revelación del amor de Dios y el triunfo sobre el mal. Fin de la cita. Pero Isaías lo profetizó de una manera maravillosa. 53:3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Quién? Cristo Jesús. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Cristo cerró su boca, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Un sacrificio suficiente y perfecto. ¿No es suficiente?
Leamos estos versículos. 15. El mayor testimonio. Versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. Afirma el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Qué maravilloso escuchar la voz del Espíritu Santo, saber que Él es quien afirma todo lo que hemos escuchado y que ha sido Él mismo quien ha inspirado cada palabra y profecía de las Sagradas Escrituras. El testimonio del Espíritu Santo es real, hermanos. No es una sombra, es real el testimonio del Espíritu Santo. Su obra es eficaz. Su poder está presente. ¿Para qué? Para escribir en las mentes y en los corazones la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo en acción, verificando la obra de Jesús, trabajando de lo interior a lo exterior. Es el Espíritu Santo para poder cambiar la conducta maligna del creyente para la alabanza del Padre y recordarle que ha sido completamente perdonado y que sus pecados ya no serán recordados ni figuran en los registros celestiales. El Espíritu Santo nos recuerda a todos que donde hay remisión de pecados, ya no hay necesidad de ofrendas ni sacrificios por el pecado, porque una nueva era ha amanecido. Un nuevo pacto ha reemplazado al antiguo. Todo lo que los sacrificios habían significado y anticipado se cumplieron en Cristo Jesús. Todo, hermanos, todo el sistema de sacrificios, todo el sistema de purificación apuntaba a la necesidad de perdón. Pero en el momento en que Dios, por medio de la sangre de Cristo, perdona, en ese momento se olvida de los pecados y termina el sacrificio de los animales. El primer pacto provee ese recordatorio anual de los pecados. Y el nuevo pacto provee un olvido del pecado que excluye la repetición de esos sacrificios sangrientos de animales. El perdón que todos esperaban es una realidad. Volver a los sacrificios, ¿sabe lo que significa? Es abandonar la verdad, la sustancia, para regresar a la sombra de la verdad. Necesitamos vivir en Cristo y no en una sombra. Necesitamos amarle a Cristo sobre todas las cosas, a Cristo. Una nueva vida con Cristo. Hay necesidades en todos. Y Dios demanda, en medio de esa necesidad, arrepentimiento. Arrepentimiento para poder vivir en la voluntad divina. Necesitamos afirmarnos en Cristo. Necesitamos confiar en Cristo. Reconocer que es el único y el suficiente, único y suficiente camino para llegar a Dios. Porque Él es el sacrificio perfecto, eterno, la ofrenda única y suficiente que hacía falta para darnos el verdadero perdón por nuestros pecados.
Y no solamente eso, Él nos da la santificación necesaria para entrar al trono de Dios, al verdadero santuario. Él nos da el perdón, nos permite una relación con Dios y por ende una salvación perfecta y eterna. Necesitamos recordar que las buenas obras nos salvan, hermanos. No nos salvan. La religión no nos salva. El servicio no nos salva. Solo Cristo puede salvar al pecador. Y solo el Espíritu de Dios pídale, clámele, implórele, no se canse de decirle: Espíritu Santo, con el mismo poder que tú levantaste a Cristo de la muerte, levántale, mi hermano. Espíritu de Dios, levanta a esos muertos espirituales. Levántalos con ese mismo poder. El poder que está en el Espíritu Santo para poder poner la palabra en el corazón, en esos corazones duros de piedra que se transformen en corazones de sangre y que la palabra se grabe, para lo cual necesitamos el poder del Espíritu Santo para grabar la ley, para grabar la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ya están grabadas, pero que ahora de la misma manera le haga en aquellos que están perdidos. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios te cambió a ti, y si hoy puedes adorarle a Dios, Dios puede hacer lo mismo. No dudes de Dios. No dude de Dios. ¿Cuál es la aplicación para hoy? Ámele a Dios. Ame a Cristo sobre todo y todos, para que pueda caminar en su voluntad. Una madre da la vida por su hijo. El amor de una madre. Pero Cristo dio su vida por pecadores. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregarle nuestra vida a su servicio? Aplicación: ámele a Dios. Ámele a Dios. Y que el poder del Espíritu Santo pueda transformar su vida y guiarle más cerca a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Cerramos este mensaje hablando de ti, Espíritu de Dios, de tu poder para cambiar. Y te pido hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que sigas transformando a los presentes. Padre, gracias. Jesús, tú no dejas de interceder. Tú continúas intercediendo aunque tu pueblo continúa pecando. ¿Cómo no darte gracias por esa misericordia infinita? Padre, te pido, Señor, que en esta mañana tú los llenes a mis hermanos, que la esperanza en Cristo no se apague. Señor, que hoy vayan con esa esperanza en sus mentes, en sus corazones, de que tú estás presente, Señor, y de que tú harás y terminarás esa obra en cada uno de ellos. Padre, gracias. Gracias por recordarnos quién es Jesús. Gracias por recordarnos lo que Él hizo en la cruz por nosotros pecadores. Padre, gracias te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos.